El término de enfermedad arterial coronaria describe a la cardiopatía causada por una alteración en el flujo sanguíneo. Bien, cuando ocurre una alteración en el flujo sanguíneo coronario, entonces ahí es donde puede ocurrir puede ser por una enfermedad arterial coronaria. En la mayoría de los casos, la enfermedad arterial coronaria se debe a ateroesclerosis, como ya habíamos visto. Pero también ustedes saben que la ateroesclerosis no da signos y síntomas precoces, ¿no es cierto? La ateroesclerosis recién comienza a dar signos y síntomas cuando ya tiene 10 años de evolución, 20 años de evolución, cuando ya es muy tarde para actuar. Y también les había recalcado mucho que si alguna vez encuentran ateroesclerosis en arterias de la pierna, deben buscar ateroesclerosis en las coronarias. Si encuentran ateroesclerosis en las coronarias, deben buscar ateroesclerosis en las piernas, en el cuello, en el cerebro, en todas las regiones del cuerpo. Porque como está circulando todo ese colesterol en todo el cuerpo, entonces cualquier parte del cuerpo puede llegar a tener infartos o oclusiones arteriales. Las enfermedades de las arterias coronarias pueden causar isquemia de miocardio, angina, infarto de miocardio. Cada una de estas patologías es diferente, ¿bien? No significa lo mismo. Isquemia es cuando el corazón sufre, pero no se mueren los miocardiocitos. Sufre por falta de oxígeno, pero no se muere. Angina se refiere solamente al dolor de pecho de causa cardíaca, dolor precordial de causa cardíaca, pero sin muerte de miocardiocitos. En cambio, cuando hablamos de infarto de miocardio, muchos miocardiocitos murieron. Bien, esa es la principal diferencia entre estas tres patologías. Puede también generar arritmias cardíacas, pláter, fibrilación auricular, deficiencias en la conducción también, insuficiencia cardíaca, esto es ya de manera más tardía, y muerte súbita. Muerte súbita se refiere a que el paciente va a morir en menos de 1 hora por alteración cardíaca. Bien, por eso se llama muerte súbita. No nos da tiempo para hacer nada. Cada año más de 1.600 estadounidenses tienen infartos de miocardio, nuevos o recurrentes. Nuevos, bueno, ya les había dicho, los factores de riesgo para infarto de miocardio son el tabaquismo, sedentarismo, sobrepeso, obesidad, hipercolesterolemia, diabetes, hipertensión. ¿No es cierto? Entonces, si un paciente tiene todos estos factores, tiene una gran probabilidad de infartarse. Y recurrentes, si el paciente ya se infartó y continúa con esta vida, o sea, sigue fumando, sigue obeso, sigue con hipercolesterolemia, sigue hipertenso, no controla su diabetes, entonces, si se ha infartado, con gran probabilidad o casi seguridad se va a volver a infartar. Bien, esto es lo que nosotros debemos cuidar. Si ustedes ven un paciente con sobrepeso y que fuma, ahí mismo le piden colesterol total en sangre, triglicéridos, HDLs, LDLs y lo comienzan a medicar. Bien, porque no vamos a permitir que anden así libres por la calle. 1/3 de estos pacientes que ha tenido infartos nuevos mueren las 24 horas. Hoy en día existen muchos pacientes que sobreviven a 1 infarto, 2 infartos, 3 infartos. Incluso he tenido pacientes que han sobrevivido a 6 infartos, 7 infartos. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué no se muere en las primeras 24 horas? Porque son infartos pequeños, o sea, de pequeñas áreas del corazón.
si digamos, tengo ahí a mis dos aurículas y a mis dos ventrículos, uy, qué chueco. Entonces estos infartos pueden ser microinfartos, solamente una partecita del corazón, partecitas del corazón. Entonces por eso es que este corazón dura tanto. En cambio, si ha sido una arteria grande que se ha infartado, entonces ahí puede dar la muerte súbita. Bien, depende qué cantidad de tejido miocárdico comprometa. Muchos de los que sobreviven experimentan morbilidad significativa. ¿A qué se refiere eso? Que un paciente que se ha infartado va a requerir medicación de por vida. Bien, entonces eso no le va a permitir tener una vida tan normal, digamos. Uno, eso. Otro, si un paciente es infartado, el corazón ya no tiene la misma capacidad de realizar actividad física, correr, no sé, siempre va a estar un poco más limitado. Bien, entonces, no es que, si es que no se muere, va a tener algunas deficiencias después de haber cursado el infarto. Hoy en día, pero los cardiólogos, por lo menos, nuestro afán es tratar de disminuir esta morbilidad para que estos pacientes puedan tener un mejor estilo de vida y evitar nuevos infartos. Bien. Ahora aquí vamos a recordar los principales factores de riesgo para la enfermedad arterial coronaria, que ya se los había mostrado. De entre estos, todos los más importantes son el tabaquismo, la presión arterial elevada, la diabetes, la obesidad. Esos son los más importantes. Incluso si una persona, digamos, es joven, tiene 33 años, es deportista, no es obesa, no es diabética, no es hipertensa, pero fuma 40 cigarrillos al día, se va a infartar. Sí o sí. Si tengo una persona que además de fumarse, ya digamos, no fuma 40 cigarrillos, fuma 2 cigarrillos a la semana, poquito, casi nada, es más, ni se considera tabaquista, pero es hipertenso, es diabético y tiene obesidad, también se va a infartar. Bien, entonces mientras más factores de riesgo acumule, mayor probabilidad de infarto. Mucho más si es sedentario, si tiene el colesterol elevado, si tiene más de 45 años, si tiene síndrome metabólico. Mientras más de estos junte el paciente, mayor probabilidad de infartarse. Bien, aquí lo que está faltando es que si el paciente tiene un familiar que se ha infartado antes de los 45 años, también tiene gran probabilidad de infartarse. ¿Por qué? Porque este ya sería un factor genético. ¿Bien? Puede que no tenga ninguno de estos, pero te dice, mi papá se infartó y murió a los 39 años. Ok, entonces mi paciente, por más que no tenga ninguno de estos, se puede infartar. Entonces, ese paciente hay que hacerle ecografías del corazón y un electrocardiograma mínimo una vez al año. Hacerle estudios de colesterol y así. Bien. Entonces, nuestro objetivo como médicos es eliminar el tabaco de nuestros pacientes, controlar la presión arterial por medio de medicamentos hasta que esté abajo de 130/70, controlar la diabetes, que casi todo el tiempo maneje valores menores a 100, que disminuya de peso a uno de 120, que le hagamos bajar 10 kilos anuales, está excelente. Que realice actividad física, te va a decir, no tengo mucho trabajo, que el tiempo no me da, que las rodillas me duelen, no sé qué. Actividad física, así sea que camine alrededor de su manzano 2 vueltas por noche. Con eso mejora la circulación, mejoran las articulaciones, así tenga 80 años el paciente, va a mejorar su estilo de vida. Bien.
Ya les he dicho, si tienen algún paciente que tenga alguno de estos factores, cualquiera de estos, o cualquiera de estos también, pedirle colesterol. Colesterol total, LDLs, triglicéridos. Bien, entonces nosotros, y con la edad, bueno, no se puede hacer nada, ya está. Y pacientes que tienen síndrome metabólico, también tratar de llevar las cifras a valores normales. Existen también pacientes que se llevan un gran susto con el primer infarto y de 40 cigarrillos de un día a otro dejan de fumar. También puede ser, sería excelente, pero la verdad les cuesta mucho. Generalmente son negadores, dicen, no, yo estoy bien, no me duele el pecho, voy a jugar fútbol, no sé, 3 veces a la semana, tengo buena resistencia. No, si cumple con estos factores, se va a infartar llegado un momento. ¿Bien? Estos días he visto unas familias de pacientes que casi todos pesan más de 100 kilos y encima tienen COVID. Y aparte son hipertensos, diabéticos, obesos, sedentarios. Sin duda deben tener el colesterol elevado. Uno de ellos tiene 83 años. Están con oxígeno. Pero bueno, a pesar de eso, a veces zafan. Bueno, sí se ha infartado, eso sin duda, pero al menos está mejorando de su COVID. Entonces, tener todas estas patologías es muy dañino para el paciente, le lleva una vida muy triste. Entonces, tratar de ayudarles con eso, ¿bien? Ahora, para entender un poquito la enfermedad coronaria, vamos a ver lo que es la circulación coronaria, o sea, la irrigación del corazón. Cómo el corazón recibe la sangre. Existen 2 arterias coronarias, que son las arterias coronarias principales, que son la coronaria izquierda y la coronaria derecha. A la izquierda generalmente se le llama, mi mouse me falla, se le llama tronco de la coronaria izquierda. ¿Por qué le llaman tronco de la coronaria izquierda? Porque da 2 ramas principales. En cambio, la coronaria derecha generalmente da una rama principal. Bien, a la coronaria izquierda se le llama tronco porque da 2 ramas principales. ¿Cuáles son estas ramas principales de la coronaria izquierda? Son la descendente anterior y la circunfleja, que también le llaman CX en muchos de los libros. ¿Sí? Bueno, aquí estamos viendo. Este es el tronco de la coronaria izquierda, que da sus 2 ramas principales, que son la descendente anterior, que como su nombre indica, desciende por la pared anterior del ventrículo izquierdo, y la otra rama es la circunfleja, que va a ir por el surco que divide a la aurícula con el ventrículo, y va a ir a rodear al corazón hasta la parte posterior del corazón. Bien, entonces esta es la coronaria izquierda, les había dicho, y esta es la coronaria derecha, que también discurre por el surco aurículo ventricular derecho y da la vuelta al corazón y también irriga la parte posterior del corazón. Estas 2 arterias coronarias principales van a nacer en el seno coronario, justo sobre la válvula aórtica. O sea, si recordamos, esta es la aorta, el inicio del callado aórtico, que se va a unir con el ventrículo izquierdo, ¿no es cierto?
se une con el ventrículo izquierdo y estas son las valvas. Las valvas de la válvula aórtica que se unen al ventrículo izquierdo. Más adelante tengo una imagen aquí justamente. Este es un corte transversal de la válvula aórtica. O sea, esta es la aorta, el inicio de la aorta. Aquí abajo tenemos al ventrículo izquierdo. Y la sangre sale del ventrículo izquierdo, pasa por la aorta, y ustedes saben que la válvula aorta tiene 3 valvas. La valva coronariana izquierda se llama así porque de ahí va a nacer la arteria coronaria izquierda, el tronco de la coronaria izquierda. La valva coronariana derecha, ¿de dónde va a nacer la arteria coronaria derecha? Y la valva no coronariana, ¿por qué? Porque no hace nacer a ninguna arteria coronaria. Bien, entonces estas son las 3 valvas de la aorta. Justamente ahí detrás de las valvas es donde nacen las arterias coronarias. Tronco de la coronaria izquierda y la coronaria derecha. Más adelante vamos a ver cuál es la importancia de eso. La arteria coronaria izquierda aporta flujo sanguíneo a las porciones anterior y lateral del ventrículo izquierdo. La arteria coronaria izquierda principal se divide en 2 ramas principales, les había dicho. La primera rama importante de la coronaria derecha se llama descendente anterior, que es como su nombre indica, desciende de manera anterior. Entonces, si yo les dibujo ahí un corazoncito, tengo a mis 2 aurículas, la izquierda y la derecha. Luego tengo a mi ventrículo derecho y a mi ventrículo izquierdo. Entonces, la arteria descendente anterior es rama del tronco. Aquí está la válvula aórtica, ¿no es cierto? De la válvula aórtica va a salir el tronco de la coronaria izquierda, que una de sus ramas principales es la descendente anterior, que va a discurrir encima del tabique interventricular. Bien, aquí justamente. Y se llama descendente anterior. ¿Por qué? Porque tiene una manera descendente y está en la parte anterior del corazón. Esta descendente anterior pasa por la hendidura entre ambos ventrículos, o sea, sobre el tabique interventricular. Y emite 2 tipos de ramas. Ramas diagonales, que irrigan el ventrículo izquierdo, se llaman diagonales porque tienen un sentido diagonal. Así, unos hilos. Primera diagonal, segunda diagonal, tercera diagonal, cuarta diagonal y así como un peinecito. Bien, que van a irrigar la pared anterior del ventrículo izquierdo, las diagonales. También emite ramas perforantes que van a irrigar la parte anterior del tabique interventricular. Se los voy a poner de otro color, las ramas del tabique, las ramas septales, que tienen el nombre de primera septal, segunda septal, tercera septal y así. Algunas personas tienen 3 septales, otras personas tienen 5 septales, tienen 7 septales. Y la verdad, como se ramifican, entonces no tiene gran importancia cuántas septales tenga el paciente, ¿bien? Pero así son como 2 peinecitos. Las septales que van a perforar el tabique interventricular y lo van a irrigar, y las diagonales que van a ir por encima de la pared anterior del ventrículo izquierdo, ¿bien? Esas son las principales bifurcaciones de la descendente anterior. El músculo papilar
el músculo papilar anterior del ventrículo izquierdo, que se encuentra ahí, también es irrigada por la arteria descendente anterior. Bien, que es una rama del tronco de la coronaria izquierda. Bueno, aquí lo tengo también dibujadito a mi corazón. Todo esto sería la aurícula izquierda, aurícula derecha con su orejuela. Qué bonita. Ventrículo izquierdo. Y esta parte de aquí, ventrículo derecho. Bueno, ahí está. Si se los he dibujado así, ustedes díganme qué arteria o vena sería esta. Exacto, es la pulmonar. ¿Por qué? Porque esta va a salir del ventrículo derecho para ir hacia los pulmones. ¿Y esta que está aquí? Exacto, esta es la vena cava superior porque va a ir a desembocar a la aurícula derecha. Estas están medio chuecas a mi parecer, pero bueno. Tenemos a esta, y por aquí atrás deberían estar las otras dos, así. ¿Qué creen que se llamen? Exacto, son las venas pulmonares que van a llevar la sangre a la aurícula izquierda. ¿Y por qué yo tengo la certeza de que esta es la aorta? Bueno, uno sí, eso es cierto, está saliendo del ventrículo izquierdo, pero yo tengo certeza de que esta es la aorta. ¿Por qué? Porque a partir de ella están saliendo las arterias coronarias. ¿No es cierto? Les había dicho que las arterias coronarias que van a irrigar al corazón salen o nacen de la aorta. ¿Qué pasaría si las arterias coronarias salieran de la arteria pulmonar? Ustedes saben que por la arteria pulmonar transcurre sangre desoxigenada. Entonces el corazón se irrigaría de sangre desoxigenada. Y eso, el corazón es exigente. Le gusta harto oxígeno, necesita harto oxígeno. Entonces no podríamos realizar mucha actividad física. En cambio, si la irrigación del corazón va a nacer de la aorta, es la arteria que más oxígeno tiene en nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que nuestro corazón es tan sabio que hace que nuestras arterias coronarias puedan nacer de la aorta. Ahora, esta que estoy marcando aquí, ¿qué arteria coronaria sería? Este sería el tronco de la coronaria izquierda. Si este es, voy a hacer de otro color, se está superponiendo. Ahí está. Si este es el tronco de la coronaria izquierda, ¿qué se llamaría esta arteria? Es la descendente anterior, que va a transcurrir sobre el tabique interventricular. Y esta rama que está por encima, ¿qué se llamaría? Les había dicho, la descendente anterior tiene dos tipos de ramas. Las diagonales, que van a irrigar la pared anterior del ventrículo izquierdo. Entonces, esta sería su primera diagonal. Más abajo tiene su segunda diagonal y su tercera diagonal. Estas son las diagonales. Primera diagonal, segunda diagonal y tercera diagonal. Las otras ramas de la descendente anterior van a ser las que van al tabique. Entonces, o al septo interventricular. Por eso se llama primera septal, segunda septal, tercera septal y así. Entonces, esas van a ser las ramas principales. Diagonales para este lado y septales que van a perforar el tabique interventricular. Bien, esas son ramas del tronco de la coronaria izquierda.
La otra rama principal que tiene el tronco de la coronaria izquierda se llama circunfleja. Se llama circunfleja porque va a rodear al corazón. Bien. Se dirige hacia la izquierda y hacia atrás, pasando por la hendidura que separa a la aurícula del ventrículo izquierdo. Entonces, teníamos que esta es la aurícula izquierda y este de aquí es el ventrículo izquierdo. Entonces, esta otra rama es la circunfleja. Lo voy a hacer con otro color. Esta es la circunfleja, a partir de aquí, que va a ir en el lugar donde se divide en la aurícula y el ventrículo, por en medio va a pasar. Y se va a dar la vuelta al corazón hasta llegar a la parte posterior del corazón. Y va a irrigar la parte posterior del ventrículo izquierdo. Emite ramas que irrigan la pared lateral, o sea, está haciendo como una coronita, ¿no es cierto? Y antes de que se dé la vuelta va a dar una rama principal aquí, que es esta gruesa, que es la arteria marginal. Se llama marginal porque más o menos va a estar en el margen del ventrículo izquierdo. Y de esa manera va a irrigar toda la parte lateral del ventrículo izquierdo. Después de dar su rama marginal, se va a dar la vuelta y va a irrigar una porción de la parte posterior del ventrículo izquierdo. Bien, ya hemos hablado del tronco de la coronaria izquierda. Ahora vamos a hablar del tronco, bueno, de la coronaria derecha. No le llaman tronco, ¿por qué? Porque no tiene grandes divisiones así como la coronaria izquierda. Solamente la llamamos coronaria derecha. Pero no por eso deja de ser importante, ya se van a dar cuenta por qué. Se encuentra en la hendidura aurículo-ventricular derecha. Pasa por el mismo lugar de la coronaria izquierda, pero del lado derecho del corazón. Entonces tenemos a la aurícula derecha con su orejuela y al ventrículo derecho, que es más chiquitito. Así más o menos. Entonces, la coronaria derecha sale de la valva coronariana derecha de la válvula aórtica y por el surco aurículo-ventricular se va hacia la parte posterior del corazón. Da una vuelta, así, como una coronita, pero del lado derecho. Sus ramas van a irrigar la mayor parte del ventrículo derecho, pero eso no es lo más importante. Irriga el ventrículo derecho, pero ustedes saben que el ventrículo derecho tiene mucho menos función que el ventrículo izquierdo en el corazón. Pero lo importante de la coronaria derecha es que va a irrigar la mayor parte posterior del corazón por medio de la descendente posterior, que en esta imagen no se ve muy bien, se los voy a mostrar en la siguiente imagen. Irriga la parte posterior del corazón en el 80 a 90% de las personas. Como les digo, tengo una diapositiva para explicar esto. Otra cosa importante de la arteria coronaria derecha es que tiene una arteria que irriga el nodo sinoauricular. Ustedes se acuerdan, seguramente alguna vez lo han visto, ¿para qué sirve el nodo sinoauricular? El nodo sinoauricular es el marcapaso del corazón. Yo ahora estoy aquí sentada, tranquila, sin hacer actividad física. Entonces mi corazón, el nodo sinoauricular, está latiendo a unos 70 latidos por minuto. Así, pum, 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 pum. Si en este momento tocan el timbre, 4 pisos abajo,
Voy a bajar y voy a correr así, tu. Entonces el nodo sinoauricular se va a dar cuenta, va a recibir fibras del sistema simpático y va a comenzar a latir más rápido. Va a llegar a 100, 110, 120, pero de una manera rítmica. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo actividad física. En el momento en que me vuelva a sentar, va a volver a decir, ah, no, ya no están llegando fibras simpáticas, entonces disminuye el ritmo y regresa hasta los 70 latidos por minuto más. Entonces, el nodo sinoauricular es el marcapasos del corazón, es el que se encarga de decir a cuántos latidos va a andar el corazón. En caso que el nodo sinoauricular se arruine por cualquier motivo, ya sea por una falta de irrigación, por lo que sea, por una arritmia, por lo que sea, el siguiente a cargo es el nodo aurículo-ventricular. Entonces, el nodo aurículo-ventricular tiene una frecuencia cardíaca programada más baja. Él anda más o menos con 40, 50 latidos por minuto. Entonces, si por cualquier motivo se arruina nuestro nodo sinoauricular, vamos a comenzar a andar con el nodo aurículo-ventricular, que nos va a permitir vivir, pero con menor frecuencia cardíaca. ¿No es cierto? Imagínense que existe un infarto a este nivel de la coronaria derecha, que se tape la arteria. Si se tapa a este nivel la coronaria derecha, entonces la rama que va a ir al nodo sinoauricular, chao. Y la rama que va a ir al nodo aurículo-ventricular, chao, sin sangre. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Un paro cardíaco. ¿Por qué? Porque los dos marcapasos del corazón están irrigados por la coronaria derecha. Entonces, esa es la gran importancia que juega la coronaria derecha en nuestro corazón. Bien, por eso son importantes los infartos de ventrículo derecho. Seguimos, como les he dicho, no tiene grandes ramas, pero las pequeñas ramas que tiene la coronaria derecha son fundamentales para el conducir del corazón. Entonces, por lo general, la arteria coronaria derecha se dirige hacia la parte posterior del corazón. Ahora les voy a explicar la irrigación de la parte posterior del corazón. En una diapositiva anterior decía que el 80-90%, la parte posterior del corazón, está irrigada por la coronaria derecha. ¿De qué depende esto? Hay una arteria en el corazón que se llama descendente posterior. Todos tenemos una descendente posterior. Así como existe la descendente anterior que está dada por la arteria coronaria izquierda, tenemos a la descendente posterior que va a irrigar toda la parte posterior del corazón, o sea, atrás. Esta es la descendente posterior, que va a pasar por el tabique interventricular, pero de la parte posterior del corazón. Bien. Si la arteria descendente posterior es rama de la coronaria derecha, como ocurre en el 80-90% de los casos, se va a decir que el corazón tiene una dominancia derecha. Bien. En cambio, esta descendente posterior también puede ser rama de la circunfleja, como estoy dibujando aquí. Entonces, si la arteria descendente posterior va a ser rama de la circunfleja, vamos a decir que este corazón tiene dominancia izquierda, que ocurre solamente en el 10% de las personas. Bien, entonces, esta descendente posterior va a ser quien va a irrigar toda la parte posterior del corazón. Si es rama de la coronaria derecha, dominancia derecha. Si es rama de la coronaria izquierda, dominancia izquierda. En 1 o 2% de los casos, la descendente posterior es rama de ambas. De una unión de la coronaria derecha
con la coronaria izquierda en la parte posterior del corazón. Cuando las dos arterias se unen y dan a la descendente posterior, se llama codominancia. Codominancia, ¿por qué? Porque van a dominar las dos, la coronaria derecha y la coronaria izquierda, ¿no es cierto? Eso se llama codominancia. ¿Por qué la importancia de saber quién es el dominante en el corazón? O sea, ¿cuál es la importancia? La mayoría de los infartos ocurren en la coronaria izquierda. Bien, entonces, si ocurren los infartos en la coronaria izquierda, generalmente no se afecta la cara posterior del corazón, porque en el 90% esta es rama de la coronaria derecha, ¿no es cierto? Entonces, esa es la importancia. Si yo tengo un infarto de la coronaria izquierda, generalmente no debería estar comprometida la parte posterior del corazón. Pero si es un paciente que tiene una codominancia, entonces ahí va a ser importante. Si se arruina la coronaria izquierda, entonces va a poder ser irrigada la parte posterior del corazón por medio de la coronaria derecha, ¿no es cierto? En cambio, si mi paciente solo tiene una dominancia izquierda, o sea, la descendente posterior es rama de la coronaria izquierda solamente. Entonces, si yo tengo un infarto de la coronaria izquierda, toda la parte posterior y la parte anterior y la parte lateral del ventrículo izquierdo va a estar comprometida. Esa es la importancia de saber cuál es la dominancia del corazón. Bien, si tiene dominancia derecha, dominancia izquierda o si tiene codominancia. En realidad, si el paciente tiene codominancia, es mejor, porque así tengo un infarto de la derecha o de la izquierda, va a seguir irrigada. ¿No ve? Esa es la importancia de la codominancia. ¿Qué más podemos decir de la arteria descendente posterior? Que en condiciones normales irriga la parte posterior del corazón. También irriga el tabique interventricular en su parte posterior. ¿Se acuerdan que la descendente anterior tenía las ramas septales? Estas ramas septales solo llegan hasta la mitad del tabique, la mitad anterior. Y la mitad posterior del tabique están irrigadas por la descendente posterior. Primera septal posterior, segunda septal posterior, tercera septal posterior y así. Entonces, todo el tabique va a estar irrigado por la descendente posterior por atrás y por la descendente anterior por delante. También va a irrigar el músculo papilar posterior. Bien, y esto es lo que les decía. ¿Quién se le llama dominante? Va a ser dominante la arteria que se una a la descendente posterior. Por eso se los he marcado aquí con negrilla. Yo aquí les estoy mostrando otro ángulo de la vista cardíaca. Bien, les voy a dar una sola pista. Y de ahí ustedes se van a dar cuenta y me van a decir qué es qué. Aunque capaz sí se han dado cuenta. Esta es la descendente posterior. Esta es la arteria descendente posterior, que está yendo por el tabique interventricular, pero en la parte posterior. Entonces, si yo estoy viendo directamente la rama descendente posterior, ¿qué serían estos tubitos? Las venas pulmonares, que van a confluir ¿dónde? Van a ir a confluir a la aurícula izquierda. Entonces, si esta es la aurícula derecha, esta sería, y esta precisamente, junto con esta, las dos venas cavas que van a irrigar, que van a confluir en la aurícula derecha. Entonces, por lo tanto, este sería el ventrículo derecho. ¿Qué tipo de dominancia tiene este corazón?
dominancia derecha, porque esta que están viendo aquí, que voy a dibujar, es la coronaria derecha, que va a ir a dar la rama descendente posterior. Entonces, este paciente tiene una dominancia derecha. Bien, si ustedes se dan cuenta, la circunfleja, que sería esta que viene por este lado, también va a dar ramas a la cara posterior del corazón, pero poquitas, no tanto así como la coronaria derecha. Miren, este es el tabique, ¿no es cierto? Y este es el ventrículo derecho. La coronaria derecha está irrigando todo el ventrículo derecho y también la mayor parte posterior del ventrículo izquierdo. Por eso es que puede existir infartos de ventrículo izquierdo cuando se daña la arteria coronaria derecha, cuando tiene dominancia derecha. Para eso es la importancia de la dominancia cardíaca. Creo que ha quedado claro lo de la circulación. Ahora, las grandes arterias coronarias epicárdicas se encuentran en la superficie del corazón. Cuando hablamos de arterias epicárdicas, son aquellas arterias que se ven, están a simple vista. Tú agarras al corazón y las ves. No tienes que abrir nada, están encimita, que son todas las arterias que hemos hablado ahora, coronaria derecha, coronaria izquierda, descendente anterior, descendente posterior. Las epicárdicas son las que se encuentran en la superficie del corazón. En cambio, cuando estas arterias ya se están dividiendo, se comienzan a convertir en arterias intramiocárdicas, que son más chiquitas y se meten al músculo. Estas se van ramificando, forman un plexo y luego se vuelven arterias subendocárdicas, que son mucho más profundas y mucho más pequeñas que las arterias epicárdicas. Bien, entonces, si yo les hablo, ¿cuál sería peor? ¿Un infarto subendocárdico o un infarto epicárdico? Aquí tengo el dibujo de una arteria epicárdica, digamos, desde la descendente anterior, que va a dar sus ramas septales, y la arteria subendocárdica. Si ocurre un infarto en la arteria endocárdica, entonces solamente va a quedar sin flujo una pequeña área del corazón. Claro que es por adentro, pero una pequeña área. En cambio, si ocurre un infarto en una arteria epicárdica, como la descendente anterior o peor, el tronco de la coronaria izquierda, entonces va a quedar todo este territorio sin flujo. Bien, entonces debemos tener un poquito más de miedo en los infartos epicárdicos que en los infartos endocárdicos. ¿Eh? Es por eso, porque compromete más terreno. Aquí estamos. Aunque no existen conexiones entre las arterias, bueno, sí existen, pero muy pocas, entre las arterias epicárdicas coronarias grandes, existen conductos anastomóticos que unen las arterias pequeñas, como ya les he mostrado. Con la oclusión gradual de los vasos más grandes, se comienzan a formar colaterales. ¿Se acuerdan de eso? Colaterales. Una circulación colateral. Les voy a recordar aquí. Si digamos he tenido un infarto de la arteria circunfleja, esta es una ramita de la circunfleja, se infartó aquí, una arteria epicárdica de la rama de la circunfleja se infartó. Entonces todo este tejido va a estar sin irrigación. ¿No es cierto? Entonces la circulación colateral significa que la coronaria derecha se da cuenta que este tejido está sin irrigación. Entonces comienza a hacer la neoformación de vasos, nuevas arterias que van a tratar de suplir por medio de una circulación colateral a esa parte que está recibiendo menos oxígeno.
Se llama circulación colateral porque viene de la otra arteria coronaria, no es de la misma. Eso se llama circulación colateral heterocoronariana, que viene de la otra arteria coronaria. Y lo mismo puede ocurrir, si se infarta la derecha, la izquierda le va a ayudar. Eso sí nos da tiempo, si son infartos pequeños. En cambio, si son infartos grandes, no nos da tiempo a formar nuevas arterias y menos circulación colateral. Bien. Una de las razones por las que la enfermedad arterial coronaria no produce síntomas hasta que está muy avanzada es que los conductos colaterales se desarrollan al mismo tiempo que los cambios ateroscleróticos. Entonces, si la arteria se va infartando de a poquito, así se hace el lumen cada vez más chiquito, entonces se forman más colaterales. Ese más chiquito se forman más colaterales. Y de esa manera es que el paciente no siente el dolor de pecho, sigue corriendo, sigue fumando, sigue gordito, sigue con su diabetes alta, hasta el punto en que se tapó y no ha alcanzado la circulación colateral. Y ahí es donde recién viene el paciente a la consulta, cuando ya se infartó todo. Las aberturas de las arterias coronarias se sitúan en la raíz de la aorta, como les había dicho, donde las valvas. ¿No es cierto? Aquí tenemos a la válvula aórtica, pulmonar, porque las dos tienen 3 valvas, son tricúspides, la pulmonar y la aorta. Ahora ustedes, ¿cuál dirían que es la coronaria derecha? ¿Esta o esta? Justamente esta es la coronaria derecha, porque no tiene tronco, ¿no es cierto? En cambio, esta de aquí tiene el tronco de la coronaria izquierda, que luego se divide en descendente anterior y circunfleja. Bien, por tanto, el principal factor determinante para la perfusión coronaria es la presión aórtica generada por el mismo corazón. Eso también ya lo vamos a llevar más profundo un poco más adelante. A su vez, el flujo sanguíneo miocárdico está controlado sobre todo por la actividad metabólica del miocardio y los mecanismos autorreguladores que controlan la dilatación vascular. El sistema nervioso autónomo ejerce sus efectos en el flujo sanguíneo coronario mediante cambios de la frecuencia cardíaca. Lo que les decía, va a depender de la actividad física que uno haga. Cambios en la frecuencia cardíaca, cambios en la contractilidad cardíaca, cambios en la presión arterial. El flujo sanguíneo coronario está regulado por sobre todo la necesidad de oxígeno del músculo cardíaco, que como ya les había dicho, el músculo cardíaco es uno de los órganos más demandantes de oxígeno en todo nuestro cuerpo. Cerebro y corazón son los más exigentes, necesitan un flujo constante de oxígeno. En el momento en que no tenga oxígeno, duele el pecho, bueno, el cerebro no duele, pero se infarta. Incluso en condiciones normales de reposo, el corazón extrae y utiliza el 70% de oxígeno que hay en la sangre que fluye por las coronarias. Por eso es importante que las coronarias salgan de la aorta, que es la arteria que más oxígeno tiene en nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Como la reserva de oxígeno en la sangre es baja, las arterias coronarias deben aumentar su flujo para cubrir las necesidades metabólicas del miocardio en periodos de actividad física intensa. Si nuestras coronarias están sanitas, si las cañerías están permeables, entonces va a haber un flujo normal. En cambio, cuando se están tapando, por más que aumente el flujo, si no hay oxígeno en las coronarias, vamos a sufrir infarto. Durante el ejercicio extenuante, el flujo coronario puede aumentar 4 a 5 veces para cubrir los requerimientos energéticos del corazón. Se cree que muchos metabolitos actúan como mediadores de la vasodilatación. Como ya habíamos visto, estas sustancias van a incluir el potasio,
el ácido láctico, el dióxido de carbono, la adenosina, que estos van a ser liberados por los miocitos cardíacos. Además, el endotelio, que está en las arterias coronarias, va a liberar sustancias vasodilatadoras. El vasodilatador más potente que tenemos en nuestro cuerpo, ya lo habíamos llevado, es el óxido nítrico. Este óxido nítrico, cuando el cuerpo necesite vasodilatación, va a ser secretado por el endotelio, ¿no es cierto? ¿Y qué va a causar eso? Una vasodilatación de todas las arterias coronarias. Va a estar así, se van a abrir y de esa manera va a haber mayor flujo de oxígeno hacia el corazón. El endotelio también es fuente de algunos factores vasoconstrictores en el caso que fuera necesario. El más conocido son las endotelinas. Esto solamente lo vamos a mencionar, es algo que ya hemos llevado. Suministro y demanda miocárdicos de oxígeno. Como les había dicho, el corazón tiene una alta demanda de oxígeno. O sea, para funcionar de manera normal necesita mucha cantidad de oxígeno. Por lo tanto, también tiene un alto suministro de oxígeno, uno de los más altos del cuerpo. Entonces, cuando estos dos, la demanda y el suministro, están equilibrados, el corazón funciona bien. Si por algún motivo aumenta la demanda, digamos, el paciente corrió 10 kilómetros, aumenta la demanda. Normalmente también debería aumentar el suministro, pero hay algunas ocasiones en algunos corazones que el suministro disminuye. Entonces, si esto ocurre en algún corazón que aumenta la demanda, pero no aumenta el suministro, o sea, necesita más oxígeno, pero no le dan más oxígeno, puede haber angina de pecho. Es lo más leve que puede haber. ¿Qué les había dicho que es la angina? La angina es el dolor de pecho. Dolor de pecho de origen cardíaco. Eso no significa que se infarta, solo significa que el corazón está sufriendo. Bien, el corazón está sufriendo, dice, necesito más oxígeno, auxilio. Solo sufre. Le llamamos infarto de miocardio cuando ya el corazoncito ya no solo está sufriendo, sino que muchos de los miocardiocitos han muerto. A eso se le llama infarto de miocardio. ¿Y cómo me doy cuenta que existe un infarto de miocardio? Porque yo le pido un laboratorio de la CPK, de la CKMB, que son enzimas cardíacas que se liberan al torrente sanguíneo cuando han muerto algunos miocardiocitos, y además de las troponinas. Entonces, estos tres factores que les estoy escribiendo se secretan al torrente sanguíneo cuando ha habido muerte de miocardiocitos. Entonces, si por algún motivo esta demanda subió y el suministro ha bajado, se van a comenzar a liberar y ahí mi paciente se está infartando. ¿Bien? Muchos pacientes diabéticos se infartan sin tener dolor de pecho. ¿Por qué? Porque no sienten dolor, ¿no es cierto? Se disminuye el dolor en muchos pacientes diabéticos. Entonces, sí o sí, tengo que pedir enzimas cardíacas. Y si estos valores de enzimas, CPK, CKMB y troponina, se elevan demasiado, o sea, hay mucha cantidad de miocardiocitos muertos, puede ocurrir la muerte súbita, que el paciente se muera en menos de 1 hora por causa cardíaca. Bien, entonces tiene que estar, como les digo, en equilibrio. Así es como una balanza. A un lado tengo la demanda de oxígeno y al otro lado tengo el suministro de oxígeno. Ambos deben estar equilibrados para que mi paciente no se infarte. El suministro miocárdico de oxígeno depende de las arterias coronarias y del flujo capilar.
así como de la capacidad de la hemoglobina para transportar y suministrar oxígeno de miocardio. Incluso con un flujo sanguíneo coronario adecuado, a eso se refiere que las coronarias, la coronaria derecha, izquierda, la descendente posterior, todas ellas están permeables. No tienen aterosclerosis, están totalmente las cañerías limpiecitas. Entonces el flujo sanguíneo es normal. Aún así puede haber un desbalance entre la oferta y la demanda de oxígeno. ¿Por qué? Por hipoxia. Un caso típico sería el COVID. El COVID, ustedes saben que disminuye la cantidad de oxígeno en el cuerpo. Disminuye a valores terribles que no pensábamos que era compatible con la vida. Y por eso se muere. Entonces, el flujo, o sea, las arterias coronarias capaz están normales, las cañerías están limpias, pero no hay oxígeno dentro de esa sangre. Es una sangre desoxigenada. Entonces, la hipoxia te puede conllevar a infartos de miocardio. ¿Por qué? Porque no hay oxígeno. Otro caso son las anemias. Ustedes saben que la hemoglobina, que es la molécula, bueno, la proteína que va a transportar el oxígeno, cada hemoglobina lleva 4 moléculas de oxígeno, ¿no es cierto? Cada hemoglobina, en cada una de sus patitas, lleva una molécula de oxígeno. Entonces, si ustedes recuerdan, existen enfermedades como la beta-talasemia, que es una anemia, en la cual este oxígeno ya no va a llevar esta hemoglobina ya no va a llevar 4 oxígenos, sino va a llevar 2 oxígenos. Cada hemoglobina se le disminuye 2 moléculas de oxígeno. Entonces no tienen la misma capacidad de llevar oxígeno. Las cañerías del corazón están normales, solamente que la hemoglobina que está circulando no puede transportar oxígeno. Entonces, por lo tanto, estos pacientes con anemia severa también pueden experimentar infartos de miocardio con arterias totalmente permeables. Bien. Otro caso es la intoxicación por monóxido de carbono. Esto ocurre cuando una persona está en un incendio. En un incendio se genera monóxido de carbono. Este monóxido de carbono ingresa al cuerpo del paciente y el oxígeno, en vez de pegarse a la hemoglobina para viajar y distribuirse, prefiere pegarse al monóxido de carbono. Entonces el oxígeno se pega al monóxido de carbono y no hay el intercambio gaseoso. ¿Qué tenemos que hacer? Sacar a esa persona del ambiente con monóxido de carbono para que pueda respirar aire más puro y de esa manera sus hemoglobinas puedan transportar las 4 moléculas de oxígeno que les corresponden. Bien, entonces, ¿puede ocurrir infartos con arterias coronarias permeables? Sí. Y si al paciente con arterias coronarias trancadas por aterosclerosis le exponemos a estos factores, con mucha más razón puede existir infartos, ¿no es cierto? Bien. Seguimos. Existen 3 factores determinantes de la demanda miocárdica de oxígeno. Estos 3 factores determinantes van a ser la frecuencia cardíaca, la contractilidad ventricular izquierda, la presión sistólica y la tensión de la pared miocárdica. De estos, uno de los que me parece más importante es la frecuencia cardíaca. ¿Ustedes saben cuántos son los latidos? ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca normal? 60 a 100 latidos por minuto. Entonces, si digamos, ahora que yo estoy aquí sentadita, me tomo la frecuencia cardíaca, yo generalmente ando con 70, 80 latidos por minuto. Pero si por cualquier motivo, qué sé yo, me pone a correr en la avenida, mi corazón va a comenzar a acelerar su frecuencia, ¿no es cierto? Sístole, diástole, aumenta la frecuencia cardíaca. Les había dicho que en el momento en que se llenan las coronarias, es en el momento de la diástole. Entonces, si por cualquier motivo, digamos, hay una arritmia que eleva la frecuencia cardíaca a 150 latidos por minuto, entonces el corazón va a andar así, bum, 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 bum.
No va a haber tiempo de diástole para que se llenen las arterias coronarias. Entonces, cuando el corazón anda tan rápido, también puede sufrir infartos. No porque las arterias estén trancadas, sino porque no le dan el tiempo de la diástole, donde se irriga el corazón. Si la diástole se está llenando la arteria y ya le exprimen, se está llenando la arteria y le exprimen, entonces no le da tiempo al corazón de abastecerse de oxígeno. Mientras más largo sea el periodo de esa frecuencia cardíaca elevada, eso no significa que no realicen actividad física. Cuando yo realizo actividad física durante un tiempo, mi corazón se puede elevar hasta 120, pero como mis arterias están permeables, no pasa nada. Mi cuerpo se acostumbra ya. Pero cuando se supera los 150 latidos por minuto, ahí sí es patológico. Hay algunas arritmias, como el flutter auricular, que el corazón late a 300 latidos por minuto. Imagínense, así. No hay diástole. Entonces el corazón se puede infartar. Bien, entonces por eso es muy importante tener en cuenta la frecuencia cardíaca. Esta imagen de aquí les había puesto para mostrar que tenemos este es un corte transversal de la aorta, en el que estamos viendo que tenemos la valva, la aorta. ¿Cuántas valvas tiene? ¿Se acuerdan? La aorta tiene 3 valvas. La valva coronariana izquierda, la valva coronariana derecha y la valva no coronariana. Por eso son tricúspides, ¿no es cierto? Porque tienen 3 valvas y cada valva tiene su cúspide. Por eso se llaman las semilunares, que tienen 3 valvas. Entonces, si estamos hablando de la aorta, vamos a tener la valva coronariana izquierda, por donde van a ser la arteria coronaria izquierda, la valva coronariana derecha, por donde van a ser la coronaria derecha, y la valva no coronariana, ¿por qué? Porque no nace ninguna arteria de aquí, ¿no es cierto? Entonces, en el momento en que el corazón está en sístole, las valvas se van a abrir y por lo tanto van a tapar un poquito el orificio por donde se llenan las valvas coronarianas, ¿no es cierto? Esto se va a retraer y se va a pegar hacia la pared, así de esta manera. Entonces van a tapar. Entonces, en el momento en que el corazón se encuentra en sístole, las arterias coronarias izquierda y derecha no se van a poder llenar. En cambio, cuando el corazón está en el momento de la diástole, estas valvas se van a juntar y van a cerrar. Entonces, eso va a producir que toda la sangre que está aquí va a poder ingresar a la arteria coronariana izquierda y la arteria coronaria derecha. Y de esa manera el corazón va a poder irrigarse, ¿no es cierto?, en la diástole. Pero ¿qué pasa? Ustedes saben, sístole es un momento corto y la diástole es un momento un poquito más largo. Sístole es un momento corto y la diástole es un momento más largo. Entonces, en este momento en que el corazón está en diástole, se irriga, todo el corazón se llena de sangre oxigenada y se oxigena. Pero en cambio, si por algún motivo sube la frecuencia cardíaca y la diástole se hace mucho más cortita, no hay momento para que las arterias coronarias se llenen de sangre. Y por lo tanto, ese aumento de frecuencia cardíaca va a disminuir el suministro de oxígeno y al mismo tiempo va a aumentar la demanda de oxígeno. Entonces, nuestro paciente puede experimentar dolor de pecho. ¿Bien? Entonces, por eso es que es tan importante la frecuencia cardíaca para la irrigación misma del corazón. La frecuencia cardíaca es el factor principal en la demanda miocárdica de oxígeno. Por 2 razones. Primero, porque en cuanto aumenta la frecuencia cardíaca,
También se incrementa el consumo y la demanda de oxígeno. ¿Por qué? Porque para cada latido que va a hacer el corazón va a necesitar energía. Y esa energía, ¿de dónde la saca? De la cantidad de oxígeno que recibe. Entonces, si va a aumentar su frecuencia cardíaca, va a aumentar también la demanda de oxígeno. Y no solo eso, sino porque disminuye el tiempo de diástole, y porque disminuye el tiempo de diástole tiene menos suministro de oxígeno, ¿no es cierto? Entonces, por esos dos motivos es que el aumento de la frecuencia cardíaca puede causar un desbalance entre la oferta y la demanda de oxígeno miocárdico. Pero como les digo, si soy un paciente que no tengo ninguna patología cardíaca y me pongo a correr, mi corazón va a subir hasta 130 latidos por minuto. Así corra 20 kilómetros más, no va a subir más la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Nuestro cuerpo tiene esa capacidad de ponerle un límite si mi corazón está sano. Y por más que corra, como les digo, 20 kilómetros o 40 kilómetros en el caso que pudiera, mi corazón va a mantener esa oferta y demanda de oxígeno. Pero si yo tengo alguna alteración en las arterias coronarias, en las válvulas, donde sea, mi frecuencia cardíaca puede subir a más de 130, puede subir con la actividad física, ¿no? 150, 200, 250 latidos por minuto, entonces ahí sí que va a haber un desbalance entre la oferta y la demanda. Bien, aquí está en diástole y en sístole, que cuando el corazón esté en diástole, hay mayor probabilidad que las moléculas de oxígeno que están dentro del vaso sanguíneo puedan salir hacia el exterior y de esa manera irrigar al miocardio. Aquí les muestro una imagen en la cual tenemos a las arterias epicárdicas. Las arterias epicárdicas son aquellas que las podemos ver a simple vista, sin necesidad de abrir el corazón. Y estas arterias epicárdicas son la coronaria derecha, la coronaria izquierda, descendente anterior, circunfleja, descendente posterior y todas las que ya hemos conocido. Estas arterias, como les había dicho, tienen ramas, ¿no es cierto? Tienen ramificaciones que penetran el miocardio. O sea, hasta aquí vamos a ver, por encima del corazón. En cambio, aquí ya está el miocardio y esto es dentro del miocardio. Ya no vamos a poder ver a los vasos coronarios intramiocárdicos. Estos vasos intramiocárdicos van a fusionarse y van a convertirse en vasos endocárdicos. Entonces tenemos aquí los vasos endocárdicos y los vasos epicárdicos. Creo que en la anterior clase les había dicho que es mucho peor tener un infarto de arterias epicárdicas. ¿Por qué? Porque son más gruesas, tienen más calibre y tienen mayor sitio de irrigación que tener un infarto endocárdico, que son arterias mucho más delgadas, más profundas y que tienen menos territorio de irrigación. Aquí lo que estamos viendo es que en la sístole se contrae el ventrículo, entonces por lo tanto se contraen también las arterias que están por dentro del miocardio. En cambio, en la diástole se dilata el ventrículo izquierdo y también se dilatan las arterias que unen a las epicárdicas con las endocárdicas. Y de esa manera el corazón puede recibir la circulación de oxígeno. Luego vamos a ver que existe el término precarga, que se emplea para describir la fuerza de distensión en la pared ventricular. La precarga va a ser la cantidad de sangre que yo voy a tener dentro del ventrículo izquierdo al final de la diástole. En la diástole es donde el corazón se llena de sangre, ¿no es cierto? Entonces el término precarga se refiere a la cantidad máxima de sangre que puede almacenar el ventrículo izquierdo. Por eso es al final de la diástole, justo antes de que ocurra la sístole. Entonces la precarga va a ser la cantidad de sangre que tenga el ventrículo izquierdo justamente antes de que se contraiga.
o sea, al final de la diástole. Es la fuerza de distensión de la pared ventricular cuando se llena antes de la contracción. Los cambios en la precarga se valoran a través de la presión ventricular izquierda al final de la diástole. Ese es un término, la precarga, final de la diástole. El otro término se llama poscarga, que ya lo habíamos visto también anteriormente. La poscarga se va a referir a la fuerza que debe vencer el ventrículo izquierdo para lograr sacar la sangre hacia la aorta. La poscarga es la carga contra la que el corazón debe contraerse para expulsar la sangre del ventrículo izquierdo hacia la aorta. El componente principal de la poscarga ventricular es la presión aórtica. O sea, que como les digo, va a tener que ser la fuerza que va a utilizar el ventrículo izquierdo para lograr sacar la sangre hacia la aorta. El aumento de la tensión en la pared, ya sea causado por el aumento de la precarga o la poscarga, incrementa el balance entre oferta y demanda de oxígeno. Y de esa manera puede ocasionar que el corazón experimente una hipertrofia miocárdica. También ya lo habíamos hablado las anteriores clases. Valoración del flujo sanguíneo coronario y la perfusión miocárdica. Ahora, a partir de aquí, vamos a ver qué estudios podemos realizar para valorar la cantidad de oxígeno del corazón. ¿Bien? O sea, qué cosas nos van a decir que el corazón está funcionando bien o que no está funcionando bien, que se está comenzando a infartar, que tiene angina de origen cardíaco, todo por medio de la utilización de varios tipos de estudios. Bien, el primer estudio que le podemos hacer al corazón se llama electrocardiografía. ¿Qué es el electrocardiograma? El electrocardiograma tiene 12 derivaciones, el electrocardiograma que realizamos siempre. ¿Puede tener más derivaciones? Sí, podemos tener electrocardiogramas de 14 derivaciones, de 16 derivaciones, ¿bien? Pero lo más común, lo que se usa siempre son las 12 derivaciones. Es el estudio cardíaco más usual. Todas las personas deberían tener al menos un electrocardiograma en algún momento de su vida, a pesar de que no tengan ninguna enfermedad cardíaca. ¿Por qué? Porque para realizar actividad física, para saber cuánto es el ancho de su PET, cuánto es el ancho de su complejo, cómo es su complejo, si es largo, si es corto, cómo es la T, cómo se comporta con el ejercicio. Sí o sí una persona, sobre todo si hace actividad física, debería tener mínimo un electrocardiograma. Aquí en Bolivia no es tan común. ¿Por qué? Porque como ustedes se darán cuenta, las personas no ven la necesidad, digamos, de hacerse un electrocardiograma. En cambio, allá en Argentina, siempre les cuento de Argentina porque es lo que he visto y palpado, ¿no? Me imagino que en Brasil también debe ser así. Todo paciente que pisa la guardia de un centro cardiológico se le hace su electrocardiograma y el Estado les cubre. Entonces, todos los pacientes, así venga por un dolor de uña, se le hace su electrocardiograma. Y así es como se diagnostican enfermedades cardíacas sin que el paciente esté sintiendo signos o síntomas. Como a todos de rutina se les hace el electrocardiograma, entonces nos ayuda a diagnosticar patologías que todavía el paciente no está sintiendo ningún signo ni síntoma. Puede usarse también para el diagnóstico de enfermedad coronaria aguda. El electrocardiograma nos puede ayudar a identificar defectos en la conducción ventricular. A esto me refiero con bloqueos cardíacos, bloqueos de tipo AB, bloqueos o sea, entre la aurícula y el ventrículo, bloqueos entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda,
todo tipo de bloqueos, que a veces no dan ningún signo ni síntoma y directamente desencadenan con pérdidas del conocimiento. También arritmias, extrasístoles, ventriculares, supraventriculares, cuando hay desbalances electrolíticos, sobre todo cuando tengo desbalances electrolíticos del potasio. Si mi paciente está con diarrea más de 3 días, el potasio disminuye y eso yo lo puedo ver por medio de un electrocardiograma. Cuando mi paciente está demasiado deshidratado y el potasio aumenta, también lo puedo ver en el electrocardiograma. Efectos farmacológicos, cuando está recibiendo dosis muy altas de algunos fármacos, también se puede ver en el electrocardiograma, tiene ciertas alteraciones. Electrocardiograma, chicos, es algo que todos los días se aprende, todos los cardiólogos del mundo, yo creo que cada vez seguimos aprendiendo mucho más del electrocardiograma. A pesar de que son 12 rayitas en un papel, nos muestran mucho del corazón. Bien, pero eso sí quiero que les quede muy claro que un electrocardiograma normal no descarta todas las lesiones cardíacas. Bien, existen muchas enfermedades del corazón que no se pueden ver por el electrocardiograma. Sin ir más lejos, el día de ayer vi una paciente que tiene COVID, obviamente, y esta paciente tenía una cardiomegalia terrible al ver las tomografías. O sea, me han llamado para una valoración cardiológica. Tenía taquicardia de 130 latidos por minuto. ¿Por qué es esta taquicardia? Por hipoxia. ¿Por qué? Porque los pacientes COVID tienen hipoxia. Esta mujer saturaba alrededor de 75%, 78% con oxígeno domiciliario, ¿no es cierto? Entonces, esta mujer, yo miro el electrocardiograma era normal, una taquicardia sinusal, 130 latidos por minuto, pero con una P normal, un complejo normal, una T normal, todo el electrocardiograma normal. Y la familia me dice que esta mujer cada año se realizaba un electrocardiograma, pero nunca nadie le había pedido una ecografía del corazón. Si alguien, algún médico, sea cardiólogo, cualquier tipo de médico, le hubiera auscultado, le hubiera palpado, se hubiera dado cuenta que su corazón sí estaba un poco grande. Y cómo saber y tener la certeza por medio de una ecografía cardíaca, que nunca le hicieron. Entonces, directamente yo le diagnostiqué ayer la cardiomegalia por medio de la tomografía que le hicieron para el COVID. He visto que su corazón era enorme. Un corazón enorme más una saturación de 79 más una frecuencia cardíaca de 130, era una paciente que iba a hacer un paro cardíaco en cuestión de horas. Y su familia me dice, pero todos los años ella se hacía su electrocardiograma. ¿Cómo es posible que nadie nos haya dicho que tenía un corazón grande? Y yo les he dicho, porque el electrocardiograma es totalmente normal. Pero en la tomografía yo estoy viendo que el corazón es grande y ahí no hay cómo perderse. Y encima tenía una hernia de hiato con compromiso de colon, intestino delgado, estómago, todo. Muy complicada la señora. Entonces, como les digo, el electrocardiograma nos va a dar muchos diagnósticos, pero hay algunos que no nos los muestran. Podemos tener pacientes con un electrocardiograma totalmente normal, pero que tengan algunas patologías cardíacas. Bien, por eso una vez en la vida no está de más hacerse una ecografía del corazón. También nos va a demostrar alteraciones eléctricas, también nos va a demostrar alteraciones estructurales y de origen genético, pero como les digo, un electrocardiograma normal no nos descarta del todo enfermedad cardíaca. ¿Qué más? El electrocardiograma estándar de 12 derivaciones emplea electrodos para registrar diferencias del potencial eléctrico. ¿Qué es el electrocardiograma? Básicamente mide potenciales eléctricos, pero mide potenciales eléctricos que los mira desde distintos ángulos. Por eso,
cada derivación del electrocardiograma tiene un aspecto diferente. B1 no es igual a B2, B2 no es igual a B3 y así sucesivamente. Ninguna derivación es igual a otra derivación. Es importante, es muy importante situar correctamente los electrodos. Muchas veces nos pasa a las personas que por primeras veces estamos haciendo un electrocardiograma, que el electrodo que iba en la mano derecha le ponemos en la mano izquierda, o sea, a lo revés. El electrodo de la mano derecha lo ponemos en la mano izquierda. Si solamente tenemos ese error, cuando imprima el electrocardiograma, va a aparecer que nuestro corazón está del lado derecho del tórax. Solamente cambiando de lugar esos dos electrodos. Entonces, es muy importante cuando ustedes estén realizando un electrocardiograma, que como médicos generales sí o sí deberían saber hacer. No les pediría que puedan leer e interpretar un electrocardiograma. Eso ya es un poco complicado. Capaz lo básico sí, pero arritmias, tratamientos, todas esas cosas es un poco complicado. Pero mínimo que sepan realizar un electrocardiograma, ¿es cierto? Saber dónde poner cada pincita, dónde poner cada electrodo. Ahora más adelante les voy a mostrar los electrodos, la posición correcta donde debe ir. Pero como les digo, si uno tiene así un pequeño error de volcar una cosita, totalmente el electrocardiograma se muestra como anómalo, cosa que no es cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado de poner los electrodos en el lugar que corresponde. Y también verificar la posición del paciente. El electrocardiograma se debe realizar cuando el paciente está totalmente en decúbito supino. Hay algunos pacientes que no toleran la deposición de decúbito supino, entonces se le puede realizar de sentado. Es un poquito más complicado, pero si es que el paciente no va a tolerar estar en decúbito supino, se le puede realizar también. Pero también influye en la interpretación, cambia un poquito el electrocardiograma. ¿Qué más? La vigilancia electrocardiográfica ambulatoria continúa y puede hacerse con un monitor Holter. Como les había dicho, se puede realizar electrocardiogramas que le conectamos al paciente todos los electrodos y luego le mandamos a su casa. Y desde su casa, este aparato va a grabar todas las arritmias, alteraciones que pueda tener el corazón y nosotros lo vamos a poder ver en una computadora. Aquí en esta imagen les estoy mostrando las derivaciones precordiales de un electrocardiograma normal de 12 derivaciones. Tenemos 6 derivaciones precordiales: B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Un electrocardiograma normal tiene 12 derivaciones. Estas 6 que estamos viendo, 7, 8, 9, 10 de las extremidades. 2 de las extremidades superiores y 2 de las extremidades inferiores. ¿Cuál es el lugar correcto para posicionar a la precordial número 1, o sea, B1? Debe ir a nivel de cuarto espacio intercostal. Contamos. El primer espacio intercostal está por encima de la clavícula. Entonces, el primer huequito que sintamos por debajo de la clavícula es el segundo espacio intercostal. Entonces, contamos. Segundo espacio intercostal, tercer espacio intercostal. Y cuando llegamos al cuarto espacio intercostal, en el mismo lugar donde se unen las costillas con el esternón, ahí es la posición de B1. B2 se coloca exactamente a su frente. Cuarto espacio intercostal, pero de la línea al lado del esternón del lado izquierdo. Esa es la posición para poner B2. Luego, después de poner B2, tenemos que posicionar B4. B4 se posiciona debajo de la tetilla del paciente, que también coincide con el quinto espacio intercostal en la línea medio clavicular. O sea, de la clavícula lo partimos a la mitad
y ahí más o menos es la línea medio clavicular, que queda exactamente justo debajo de la tetilla, B4. Después de colocar B4, vemos el espacio que existe entre B2 y B4, y ahí a la mitad posicionamos B3. Ahí ya tenemos posicionado hasta B4. Para posicionar B5 debemos buscar el quinto espacio intercostal en la línea axilar anterior. Línea axilar anterior, quinto espacio intercostal, y ahí posicionamos B5. Luego seguimos por el quinto espacio intercostal hasta la línea medio axilar, y ahí es donde posicionamos B6. Cada vez que se le realice el electrocardiograma al paciente, debemos tener en cuenta estas posiciones, de colocar en el mismo lugar, así como está anotado en esta tablita. Bien, ¿por qué? Porque si nosotros en otro, no sé, nos equivocamos y B2 le colocamos aquí, nos va a dar toda una imagen muy diferente del electrocardiograma y no nos va a servir de nada. Bien. Entonces, por eso es que debemos saber exactamente dónde se colocan los electrodos cardíacos. Ahora vamos a ver otro tipo de pruebas o de estudios que se le realizan al corazón. Entre estas pruebas vamos a tener la prueba de esfuerzo. La prueba de esfuerzo va a ser cuando al corazón le tengamos que, o sea, el electrocardiograma, como han podido ver, es en reposo. El paciente quietito, sin hacer actividad física, ahí miramos al corazón. Pero muchas veces ocurre que nuestro paciente, cuando está quietito, no tiene dolor de pecho, no tiene ninguna molestia, está bien, le hacemos el electrocardiograma, es normal. Pero él corre 2 cuadras, camina 2 cuadras y le comienza a doler el pecho. Entonces, los infartos, las anginas, ocurren cuando aumenta la frecuencia cardíaca, cuando aumenta esta demanda de oxígeno. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer con nuestro paciente, hacerle hacer esfuerzo, o sea, aumentar la frecuencia cardíaca para ver los cambios electrocardiográficos cuando aumente la frecuencia cardíaca del paciente. Bien, entonces, si hablamos de la prueba de esfuerzo, es una forma de observar al corazón, o sea, observar la función cardíaca, pero en condiciones de estrés, cuando el paciente está haciendo actividad física. Bien, para diagnosticar si realmente es del corazón eso que siente ese dolor o capaz es muscular. Entonces, las pruebas de esfuerzo casi siempre se realizan en adultos con síntomas de cardiopatía isquémica. O sea, si estamos sospechando que nuestro paciente se puede infartar, pero todos los electros que le hacemos son normales. Entonces, cuando estamos sospechando, le vamos a hacer una prueba de esfuerzo. Cuando ya hemos tenido un paciente que ya se infartó, ya le hemos diagnosticado el infarto, le hemos puesto un stent en el corazón, hemos abierto la arteria y nuestro paciente, digamos, es ciclista. Entonces va a querer hacer actividad física otra vez. Entonces, para saber hasta qué nivel puede hacer ejercicio nuestro paciente infartado, le podemos hacer una prueba de esfuerzo. Bien, porque mientras el paciente va a estar haciendo la actividad física en nuestra prueba de esfuerzo, nosotros vamos a poder ver todos los cambios electrocardiográficos, cambios en la saturación de oxígeno, cambios en la presión arterial, y ahí de esa manera vamos a poder diagnosticar alguna enfermedad más en nuestro paciente, para saber hasta qué punto puede realizar actividad física un paciente que ya se infartó. O finalmente un paciente que ha tenido una cirugía del corazón, ha tenido un infarto, le han hecho una cirugía del corazón, han abierto el tórax, han abierto el pericardio y el paciente ya está todo suturado, ya está en su casa. Pero este paciente tiene miedo a hacer actividad física, subir escaleras del edificio, digamos. Y para que nosotros como médicos le podamos decir, usted, señor, puede subir gradas con tranquilidad. Entonces le tenemos que hacer una prueba de esfuerzo.
hacer esfuerzo al paciente y mientras está haciendo el esfuerzo, monitorizar. Bien, después de su cirugía del corazón. Porque si le va a pasar algo, le va a pasar todo monitorizado. Con un cardiólogo, 2 cardiólogos al lado. Entonces, no se corre mucho riesgo. Luego, también nos sirven las pruebas de esfuerzo, las pruebas de estrés, en el caso de pacientes que tengan arritmias. Estos pacientes no tienen infartos, tienen arritmias. Pueden ser arritmias benignas, arritmias malignas. Y yo a mi paciente con arritmias benignas o malignas le voy a dar tabletitas para controlar su frecuencia cardíaca. Entonces, mi paciente, digamos, practica natación, digamos. Entonces, mi paciente va a querer volver a sus prácticas de natación, porque estos pacientes que tienen arritmias también pueden ser pacientes jóvenes. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a hacer actividad física a mi paciente con arritmias, tomando su medicación para ver hasta cuánto puede subir la frecuencia cardíaca sin que presente una nueva arritmia. Entonces yo le hago pedalear, 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 mientras voy controlando el electrocardiograma. Si no presenta arritmias, entonces, bueno, puede hacer nomás toda la natación que quiera, que no le va a pasar. Pero si mientras estoy haciendo la prueba de esfuerzo, veo nuevamente las extrasístoles, o sea, cualquiera fuera la arritmia de mi paciente, tengo que aumentar la dosis de la medicación. Le digo, digamos, está haciendo la actividad física y veo las arritmias. Entonces, no, detengo la prueba, señor, usted todavía no puede realizar actividad física. Entonces, le aumento la dosis y en 2 meses le repito la prueba de esfuerzo hasta que ya no presente arritmias cardíacas. Bien, y de esa manera el paciente va a poder ir a hacer su actividad física con toda tranquilidad. Entonces, para eso es que me sirven las pruebas de esfuerzo. El objetivo de las pruebas de esfuerzo es alcanzar el nivel máximo de esfuerzo para la edad. Van a ver que estas pruebas de esfuerzo se realizan a niños con arritmias, extrasístoles, con soplos, hasta personas adultas que se hayan operado del corazón o simplemente que quieran saber su límite, ¿bien? Sin que tenga infartos ni nada. O también personas que tengan infartos cardíacos, o sea, este tipo de pruebas de esfuerzo que se llama ergometría, tiene 2 nombres, prueba de esfuerzo o prueba ergométrica. Se le puede realizar a todo tipo de paciente. Cuando uno realiza una prueba de esfuerzo debe ver 5 cosas fundamentales: electrocardiograma, presión arterial, saturación de oxígeno, dolor de pecho y disnea. Estas 5 cosas son las cosas fundamentales que pueden interrumpir la prueba de esfuerzo. Si el paciente no presenta ninguna de estas 5, vamos a seguir y seguir y seguir hasta llegar al nivel máximo de esfuerzo para la edad del paciente. ¿Cómo vamos a saber cuál es el nivel máximo? El equipo, la computadora, el programa, porque es un programa de ergometría, así se llama, yo le pongo: el paciente pesa tanto, mide tanto, tiene tantos años, toma esta medicación, así, y por medio de fórmulas, la computadora te lanza y te dice hasta tantos latidos cardíacos puedes permitir en este paciente, según todos los datos que tú le introduzcas. Bien, entonces de esa manera se realiza la prueba de esfuerzo. Y como les decía, si aparecen uno más de estos síntomas, se debe terminar la prueba, se debe interrumpir la prueba. Si el paciente presenta dolor precordial, si el paciente presenta disnea, si el paciente presenta arritmias, si el paciente presenta cambios en el segmento ST del electrocardiograma, si registra un descenso de la presión arterial de una manera muy brusca, como les digo, la presión debería subir cada minuto que el paciente está haciendo la prueba de esfuerzo, la presión debería subir, pero debería subir poquito, debería subir 10 milímetros o a lo mucho 20 milímetros de mercurio entre un minuto y otro. Pero si mi paciente va a subir
30, 50 milímetros de mercurio, entonces yo debo detener la prueba. Y mucho peor si en vez de subir, o sea, está haciendo la actividad física, ¿no es cierto? Y en vez de subir la presión, baja. Uno, peor, ahí sí o sí debo interrumpir inmediatamente la prueba de esfuerzo. Bien, entonces esos son los factores que me van a decir a mí que interrumpa la prueba. Bien, esa es una prueba de estrés, una prueba ergométrica. Bien, con actividad física. También se puede realizar pruebas de esfuerzo, pero sin hacer actividad física. ¿Cómo puede ser eso? Por medio de fármacos. Puede emplearse para simular el esfuerzo del ejercicio en personas que no pueden realizar. Como les digo, la ergometría se puede realizar en todos los pacientes, básicamente. Pero, ¿qué pasa si mi paciente tiene una fractura de cadera? No va a poder subirse a la bicicleta y pedalear. Si mi paciente tiene alteraciones en las articulaciones, así como, ay, ¿cómo se llama esta enfermedad? Polio. Si mi paciente tiene polio, no se va a poder subir a la bicicleta, ¿no es cierto? O cuando tenga algunos ACVs y el paciente no pueda mover las piernas. O cuando tenga amputaciones de una pierna, digamos, por una oclusión o por diabetes, por lo que sea. Entonces, en todos estos casos, yo no voy a poder subirlo a mi bicicleta y hacerle la prueba de estrés. Entonces, ¿qué se hace en nuestros pacientes? Lo que se hace es colocarle una infusión endovenosa de un fármaco. Aquí hay 3 que se muestran: el dipiridamol, la adenosina y la dobutamina. El que usamos actualmente es la dobutamina. La dobutamina es un inotrópico muy potente, que una microgota te acelera la frecuencia cardíaca. Bien, se usa en casos de infartos, pero solo en unidad coronaria, terapia intensiva. Esta dobutamina la podemos usar para realizar pruebas de esfuerzo en el caso de estos pacientes que no se pueden subir a la bicicleta. Entonces, por la vena, yo le aplico esta dobutamina, obviamente en dosis muy bajitas, y de esa manera voy a acelerar la frecuencia cardíaca de mi paciente y simular el estrés, simular la actividad física. Yo le pongo por la vena, entonces el corazón va a comenzar a latir un poco más rápido. Y no solamente va a aumentar la frecuencia cardíaca, sino la contractilidad cardíaca y además el volumen por latido cardíaco. Y de esta manera yo voy a poder hacer una prueba de esfuerzo, o sea, una prueba de estrés, pero sin realizar actividad física, solamente de manera farmacológica.